Antes quiero saludar al nuevo Procurador General de Colombia, es el doctor Gregorio El Hach, era secretario del Senado, lo fue durante 12 años. Doctor El Hach, señor Procurador, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, me alegra mucho poderlo saludar. Lo mismo, Procurador, ¿cómo va? Bueno, aquí un poco disfónico con la salida anoche de un recinto un poco cálido al frío bogotano y me afectó la voz, pero estoy disponible para lo que usted ordene. Vale, doctor El Hach, quisiera preguntarle primero sobre un tema personal, si me lo permite. Vi que usted dijo anoche que era guajiro, ¿cierto? Sí, señor. Pero veo que también hay otras localidades que se lo disputan, que usted es de Fusagasugá o que es de Popayán. ¿Por qué hay este rollo alrededor de dónde proviene usted, de dónde es geográficamente? Bueno, aquí varias le agradezco mucho la pregunta para despejar tanto biógrafo moderno que hay por allí. Eso. Yo nací en Fusa circunstancialmente porque mi papá, que era ingeniero civil muy brillante, por cierto, del Ministerio de Obras Públicas, llegó a Bogotá después de haber estudiado ingeniería civil en la Universidad del Cauca en Popayán. Mi papá era de Gamarra, Cesar, mi abuelo libanés, inmigrante en los últimos años del siglo XIX. Y entonces allá conoció y amó profundamente a mi madre hasta que ya falleció mi papá. Mi mamá vive afortunadamente en Popayán y cuando ya se graduó... Pero perdóneme, ¿su mamá es de Fusa? De Popayán, mi mamá, okay. Los pachecos de Popayán somos los nuestros. Vale, papá de Gamarra Cesar, mamá de Popayán, pero usted nace en Fusa. Claro, porque allí el campamento en Silvania, Cundinamarca, el campamento de la obra que mi papá supervisaba hacia la interventoría, que era la mega obra de la época, en los años 50, el telégrafo Bogotá-Ibagué, que eran postes de madera, de eucalipto y cables de... Eso era lo que se estilaba. El campamento quedaba allí, Néstor, en Silvania, y entonces cuando llegó el momento del parto, el conductor llevó a mi mamá al Hospital San Rafael, que todavía está allí en Fusa, sí. Y allí nací yo, y fue el parto. Y con el trabajo de mi padre, que está en el Ministerio de Obras, cambió de sitio de trabajo sucesivamente, y terminé yo criándome en La Guajira, donde mi papá llegó a ser el jefe de carreteras. Y ahí nos establecimos desde los años 60 y piquito hasta el 77, ya por los problemas de violencia de la llamada bonanza marimbera, decidió que volviéramos a donde él siempre quiso terminar de conformar su familia y su descendencia, que es Popayán. Y entonces por eso ya terminé el bachillerato, allá hice mi carrera en la del Cauca, allá tuve mis primeros cargos, y ya en la época de la constituyente, una persona a quien yo le debo mucho de lo que soy, el doctor Aurelio Gregorio Massa, senador de la República, me invitó a colaborarle al Congreso de la República en esos años de tanto cambio, y por eso me vine entonces, por un año y me quedé 34 años ya. Hijo de cesarense, con caucana, usted nace en Fusagasugá, se cría en San Juan del Cesar, se va a Popayán y termina trabajando en Bogotá, básicamente. Así es, ese es el itinerario, sí señor, así es. ¿Y por qué, si usted nació en Fusa, señor Procurador, por qué anoche dijo que se sentía más hijo de La Guajira que de Cundinamarca? Porque yo tengo criterio de que uno nace donde le toca nacer, pero uno se hace donde quieren que uno se haga. Yo me identifico plenamente, ahí aprendí a gatear, a caminar, hablaba unas cositas de guayuniqui, aprendí el castellano, hice mis primeros años escolares. En aquella época no había ni preescolar, ni prekinder. Y aprendí a leer en la casa, en un asiento de cuero. Mi mamá me enseñó a leer en la casa. Y eso lo llevo por dentro, me formé allí, esa es la tierra que yo amo y donde creo que también me tienen una cierta consideración, no por mí, sino por la obra social que mi papá y mi mamá hicieron en ese pueblo. ¿Usted es guajiro de los guajiros que dicen uno es guajiro y nace donde se le da la gana? Como la canción. Digamos, pero no fue donde a mí me dio la gana, pero sí. Algo así, Néstor. Bueno, dicho eso, que esto es un tema puro de biografía, señor Procurador, ¿cómo va a ser su procuraduría? Porque por un lado, usted fue ternado por el presidente y el presidente quiere una procuraduría sin dientes, sin capacidad de sancionar a funcionarios públicos. ¿Cómo va a ser su procuraduría, doctor El Hach? Bueno, Néstor, gracias, porque ese es un tema esencial en este ejercicio. Recordemos que la procuraduría, por definición constitucional y por tradición histórica jurídica en Colombia, es un órgano autónomo, se autogobierna, se autodirige, no tiene jefes y es independiente.
independiente de las ramas clásicas de todo el público e independiente de los organismos de control como la Contraloría o la Defensoría, si se quiere, o la misma Fiscalía, si se admite esa comparación. De manera que el señor presidente cumple su labor al postular uno de los 3 miembros de la terna. Sí. Y el Congreso de la República, Senado, cumple su deber al elegir al que considere que debe regir esa institución tan importante. Y hasta ahí llega el negro. Lo demás es cumplir a cabalidad las funciones que la Constitución y la jurisprudencia le han dado al Ministerio Público y al Procurador como funcionario. Sí, Procurador, ¿y usted cree que puede ser independiente es la primera vez que el Senado elige a uno de los suyos y el Procurador es Procurador también para los congresistas? ¿Usted cree, viniendo del Congreso, elegido por el Congreso, usted cree que puede ser independiente de ese poder legislativo en el que usted nació? Sí, señor, eso me lo han preguntado muchas veces y hasta con quienes conocen mi forma de actuar y mi carácter y mi sentido de independencia, pero también de unidad. De manera que no hay ninguna duda que mi ejercicio va a ser allí con apego a la norma, a la ley. Una cosa es la relación laboral de subalterno y otra cosa es ser el jefe del Ministerio Público, en donde no solamente están sometidos a la disciplina los congresistas, concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de los diferentes niveles también son sujetos del control disciplinario, de manera que los congresistas son unos muy connotados, pero muy poquitos dentro de todo ese universo de control disciplinario. Y creo que los procuradores hacia atrás también han hecho lo mismo y ya han sido elegidos allí mismo, en ese mismo recinto, por la misma institución, de pronto con diferente origen en la terna, pero no ha habido ningún problema cuando tienen que disciplinar a alguien de la rama legislativa. Sí. Señor Procurador, el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia con unas banderas, entre ellas una que decía que iba a acabar la Procuraduría. Sí, señor, buenos días, Procurador. Bueno, Ricardo, me encanta oírte, gracias. Lo mismo, señor. ¿Usted llega para acabar la Procuraduría, para cumplir con esa que fue una promesa de campaña del presidente Petro? Pues que eso lo propuso el presidente, yo respeto la opinión y la propuesta del presidente. Y lo han propuesto desde otras orillas ideológicas absolutamente contrarias a la del presidente Petro. Y eso es entendible en una democracia deliberante y eso hace parte de las libertades de los colombianos. Yo lo que he dicho es al contrario, hay que repotenciar. Y lo digo las 2 veces por lo de 2 veces potenciar. Hay que darle vigor, hay que darle cabalgadura, hay que ponerla a funcionar como debe funcionar un organismo tan importante en épocas donde se hace necesario tanto la guía moral, la guía ética, el reclamo ciudadano, enderezar el funcionamiento de las instituciones, el entendimiento entre los diferentes factores que componen la sociedad y el Estado colombiano. De manera que allí es donde yo encuentro que hay que repotenciar el Ministerio Público en general y la Procuraduría en particular. Sí. En ese mismo sentido, Procurador, viene la segunda parte de la historia, porque usted dice, bueno, usted respeta lo que opina el presidente, pero usted llega a hacer cumplir lo que dice la Constitución y la ley sobre las funciones de la Procuraduría. Pero el presidente Petro también ha sido muy insistente en la necesidad de hacer cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso tiene que ver con el caso Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, según la cual los organismos disciplinarios, en este caso la Procuraduría, no pueden sancionar, según ese fallo, a los funcionarios elegidos por voto popular. En ese contexto, usted ayer dijo que va a respetar las sentencias y hará cumplir eso, pero por otro lado, todavía no hay hoy jurisprudencia unificada en Colombia sobre el particular. Recientemente, de hecho, hay un fallo de la Corte Constitucional que le devuelve esas facultades al Ministerio Público. En esa encrucijada, ¿usted qué va a hacer? Porque si cumple lo que dice la CIDH, puede estar incumpliendo normas del ordenamiento jurídico interno en Colombia. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Usted va a sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular o no? Así es, Ricardo, le agradezco mucho porque ese es un tema que se ha vuelto un poco de galimatías, pero es claro lo que usted ha dicho y lo tiene perfectamente identificado. Una cosa es el momentum, cuando la Corte Interamericana le dio la razón a un reclamo individual, particular, específico, de una sanción que le habían puesto el Ministerio Público colombiano a un alcalde mayor de Bogotá, independiente de cómo se llame. Eso fue un episodio allí. Pero no todos los casos son iguales, ni todas las circunstancias son iguales. Y el derecho tiene que adaptarse a las necesidades
y a los requerimientos de la sociedad y de la constitución política. En ningún Estado serio se aplica a rajatabla, sin pasar por el filtro de la interpretación constitucional, los dictados de los acuerdos o los tratados o los protocolos internacionales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que eso que sucedió en aquel momento y que el Consejo de Estado lo examinó acá, ya ha ido evolucionando. Fíjese usted que recuerda que ya el 030 del año pasado, la Corte Constitucional fijó unas nuevas reglas que también son de cumplimiento inmediato y obligatorio, de cómo es que hay que armonizar el dictado de la norma de tipo internacional con los dictados soberanos y de autodeterminación de los pueblos que se le reconocen a cada constitución política de cada estado, de cada nación, de cada país. Ese es el reto, ahí se ha avanzado. La Corte Constitucional ha señalado unos derroteros que hay que obedecerlos, todas las autoridades, nosotros en Colombia debemos obedecerlos, y hay también, por contrapartida, posiciones que no convergen con la Corte Constitucional, que también son igualmente respetables, también son igualmente atendibles, y mire cómo ya estamos muy cerca de lograr una solución igual para los colombianos, que es lo que los exhortos, tanto del 030 como de repetidos fallos, no de unificación, porque está pendiente en estos días de que salga la SU del Consejo de Estado en sala plena, nos digan, ya lo han dicho, exhortamos al Congreso de la República para que, con su competencia a plenitud, resuelva cómo es que se van a aplicar en Colombia a rango constitucional los mandatos de una convención y de seguramente todas las convenciones internacionales que registren, que restringen y sancionan derechos constitucionales como el de ser elegido, frente a una normativa nuestra que no coincide exactamente y a un diseño institucional que no coincide exactamente y seguramente pasará en muchos países y estados del mundo frente al mandato único de la Constitución americana. Ahí tenemos un reto, no estamos en el primer día de la creación del tema, hemos avanzado, las Cortes, Constitucional y Consejo de Estado, han avanzado en el tema y ahora creo que se acerca el momentum para que el Congreso también colabore, contribuya, imprima cómo es que va a quedar en acto constitucional, en acto legislativo, en la aplicación de esas normas tan importantes que hay que respetarlas y ver cómo las armonizamos con las nuestras en Colombia. Señor Procurador, frente a las eventuales investigaciones que se presenten o se pidan a senadores de la República, ¿cómo va a actuar usted? Porque usted es amigo de todos. Sí, existe un mecanismo sabio en el derecho colombiano que se llama el régimen de conflicto de intereses. Y ahí hay dos figuras que funcionan muy bien: los impedimentos y las recusaciones. El impedimento procede cuando uno considera que tiene íntima amistad o íntima enemistad, declarada y reconocida. Las demás circunstancias no afectan el ejercicio de la función. Acordémonos que la Constitución le señala una característica fundamental al Ministerio Público y a la Procuraduría, y es autonomía e independencia. No hay ningún nexo funcional de subordinación ni de jerarquía entre quien elige y quien es elegido, sin importar su origen. De tal manera que el ejercicio va a ser cumplimiento de la norma constitucional y del procedimiento legal a quien quiera que sea, salvo aquella persona que resulte ser amigo íntimo del procurador o enemigo declarado públicamente del procurador, que no los tengo. Entonces, por ahí yo estoy tranquilo. Mi amigo, okay. Pero toda la vida... Procurador, déjeme ponerle un ejemplo. Señor, le llega dígame. Un parlamentario que hace un escándalo borracho en Cartagena frente a un hotel, pues por poner un ejemplo. Pongámosle un nombre cualquiera, Alex Flores, por ejemplo. No. Un ejemplo hipotético. Sí, hipotético. O le llega a un parlamentario que atropella a lo que sea, cualquiera falta de un parlamentario. El cuento es, como usted es amigo de todos los parlamentarios, como usted recibió el voto prácticamente de todo el Senado, ¿eso le crea a usted una inhabilidad, un impedimento? Desde el punto de vista, ninguno. Absolutamente. O sea, usted no se va a ninguno. declarar impedido para investigar a sus amigos parlamentarios. Por la amistad normal, cotidiana, coloquial, no existe motivo jurídico alguno para declarar impedimento. Pero si hay amistad íntima, ahí sí la norma establece que ya el juicio no va a ser el juicio imparcial. Entonces toca que recurrir al impedimento. Él estaba diciendo, yo tuve un amigo que quise mucho y lo sigo queriendo y respetando mucho, que fue Aurelio Ilegorrio Maza, quien fue que me formó en política.
pero él ya falleció en la época del COVID. Y después de eso no ha hecho ninguna amistad íntima ni muy cercana. Hay colegaje, hay camaradería, hay cordialidad, como en todo trabajo, como en toda empresa colectiva, que uno se los encuentra a diario y comparte un almuerzo, una copa de vino, una tarea, una plenaria, pero eso no se convierte en amistad íntima y no impide al Procurador General de la Nación para ejercer el deber que tiene de disciplinar, entre otros, muchos, también a los congresistas. Procurador, tal y como están las cosas con estas preguntas, usted no tiene amistad íntima con ningún congresista, en consecuencia, no se declarará impedido nunca para investigar a un congresista. Habrá que mirar cada caso en particular, pero no creo que yo tenga un amigo íntimo dentro del Congreso, no. Okay, vale. Procurador, una última pregunta sobre amistades. Usted siendo o que fue alternado por el presidente Gustavo Petro, ya procurador electo, ¿hay algunas personas que están poniendo en duda o pensando sobre su independencia frente a casos que tienen que ver puntualmente con gente que es cercana y del corazón del presidente Gustavo Petro? Por mencionarle el ex canciller Álvaro Leiva, el hoy ministro de Salud Daniel Quintero, Alex Flores, que son procesos que están pendientes en la Procuraduría. A esas personas que están poniendo en duda su independencia y pensando en qué decisión podría usted tomar, ¿qué les tiene que decir? Que la esperen, que tengan un poquito de paciencia, porque no puedo, primero, ponerme a prejuzgar, porque yo ni siquiera me he posesionado como procurador. Ahora soy un desempleado más en Colombia. Ya no soy secretario general del Congreso porque me aceptaron la renuncia. El Fondo de Previsión del Congreso no ha sido capaz de decretarme mi pensión, que ya tengo los requisitos. Y la posesión de procurador será por allá en enero, de manera que ahora mi afán es ver cómo voy a garantizar los gastos de mi casa y pagarle las cuotas de la hipoteca a los bancos. El resto sería prejuzgar, no conozco ningún expediente, solo la información que los medios amablemente le proporcionan a los colombianos, de manera que le voy a rogar el favor que me evite incurrir de pronto en alguna expresión que pudiera ser tomada en contra para mi ejercicio. Cuando llegue el momento miraremos. Pero yo lo que sí puedo decir es que estoy seguro que los señores delegados o judiciales o la señora procuradora que está ejerciendo, y hay que respetarle el mandato, que está haciendo bien su labor. Lo que pasa es que en Colombia una de las cosas que no funcionan bien es la demora en los resultados de los procesos, y eso es una cosa que hay que entrar a ver cómo agilizamos para que haya pronta justicia y no se demoren tanto los asuntos. Procurador, ¿usted cree que hay guerra? El presidente utiliza un anglicismo, el presidente dice lawfare, en el trino diciendo felicito al hash, al procurador tal, vuelve a hablar de lawfare, traducción de lawfare, guerra jurídica. Usted que es abogado, que ha estado ahí en el corazón del legislativo, ¿usted cree que hay guerra jurídica contra el presidente? Yo traducción, segunda traducción, este es golpe blando. Golpe blando. Sí, no, mire, yo le voy a pedir un favor porque, primero, pues soy un particular más. Ustedes por lo menos tienen un vínculo laboral que yo no tengo. El presidente tiene entera libertad de expresar sus opiniones y de hacer reclamos en la forma más amable, más comedida posible. El procurador, cuando ejerza, se pronunciará sobre eso. Por ahora yo les pido el favor que me dejen abstenerme, porque considero que en nada contribuye ponerme yo a hacer el seguimiento de lo que diga el presidente Petro, cuando apenas estoy terminando de quitarme la ronquera que me dejó anoche, el frío que me cogió cuando salí de una pequeña recepción que me hicieron mis compañeros de trabajo, que no eran los congresistas, sino mis compañeros de oficina. ¿Esto fue la rumba con Poncho Zuleta anoche? Sí, señor, afortunadamente con Poncho y con Emiliano somos amigos desde que yo crecí. Allá en San Juan del Cesar, en la provincia de Padilla, llamamos eso allá. Usted sabe que esa es la cuna del vallenato. Y el vallenato nació en La Guajira, en Machobayo. Por el tono de su voz veo que fue rumba buena y hasta tarde. No, esta quedó del discurso, fueron 2 en media hora, y estaba en un ambiente tibio, y salí, estaba lloviendo, y yo tengo un problema de alergias al frío. Procurador, en la parranda vallenata de anoche, ¿había congresistas? Sí, claro, pero no era una parranda, era una presentación artística. La parranda es otra cosa, usted sabe. La parranda necesita estar debajo del palo mango. Procurador, si fue con los hermanos Zuleta, si fue con los hermanos Zuleta. Bueno, rumba sí, rumba. No, parranda. Es parranda vallenata. ¿Y quiénes de los congresistas lo acompañaron anoche para tener una idea?
para recorrer todo ese recinto para ir saludando pues la gente que amablemente estaban allí. Recuerdo a Lidio García, que también es un excelente cantante de música vallenata y una figura muy acogida en el mundo del vallenato. Estaba Pedro Flores, estaba ¿quién más así? Es que estaba un poco como aturdido cuando llegué, pero sí habían congresistas de diferentes bancadas, de diferentes partidos. Carlos Meisel, que también es un excelente intérprete de la canción vallenata, fue allí. Pues que figúrese usted, Poncho Zuleta, que es lo máximo que hay en el mundo del vallenato en canto. Le voy a contar que me hicieron el favor de ir. Ivo Díaz, que es la gran revelación de la voz. Imagínense, hijo de Leandro Díaz. Hijo de Leandro Díaz. Estuvo Rafa Manjarres, que además es mi hermano de crianza, en San Juan del Cesar. Rafa se crió en San Juan, estudiamos en el mismo colegio, íbamos por las mismas calles, compartíamos las mismas serenatas. Entonces yo sí me sentí muy halagado, muy contento de que además me hicieran ese pequeño homenaje con la música que a mí me mueve, que es la música vallenata, que es procurador, donde yo me formé. Le creo todo lo que usted me ha dicho, menos que este homenaje con Ivo y con los Zuleta y con Manjarres. Es una nómina grande. Esto no es pequeño homenaje. Yo digo que pequeño porque vamos a hacer unos más grandes allá en provincia y lo vamos a invitar. ¿En qué apartamento? ¿Esto fue en su casa? No, eso fue que nos invitaron a los que organizaron unas instalaciones del Club de Suboficiales de Policía. No, que es ahí le metieron club de suboficiales de la policía con todas estas leyendas del vallenato. Bueno, procurador, muy bien. Sí. Mire, señor. No, pues que quiero antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta al doctor El Hash, porque él menciona, pues obviamente esto es casuística, pero al final esto tiene un trasfondo. Estaba Carlos Meisel del Centro Democrático en la rumba de anoche, pero el Centro Democrático votó por usted, como votó el Partido Conservador, como votó el Partido Liberal, que en teoría son, bueno, y Cambio Radical en su mayoría, son o partidos opositores o partidos independientes del gobierno. Y en los discursos de ayer, doctor El Hash, tanto usted como el ministro Cristo, luego de la sesión, insistieron en que su elección era la demostración de que se lograban construir consensos. ¿Usted es el testigo, su elección es el testimonio o el punto de partida de un acuerdo político nacional entre el presidente Petro y sectores que han estado distantes? ¿Eso implicaría, por ejemplo, que sectores que hoy son independientes opositores podrían apoyar iniciativas del gobierno en el Congreso? Esa decisión habría que dejársela a la dirigencia y a las bancadas. Lo que yo sí puedo decir es que siento que hay un deseo de buscar puntos de encuentro, puntos de armonía, dialogar para poder entendernos. Y eso es la interpretación que le hemos dado a la postulación que de mí tuvo a bien hacer el señor presidente de la República. Alguien que sea de la entraña del Congreso, que los conozca a todos, que todos los conozcan ahí, y en quien tengan confianza y con quien tengan interlocución permanente y franca. Eso facilitará el diálogo y seguramente del diálogo podrán salir, no sé cuáles, no juguemos a la adivinanza, decisiones futuras. Lo que yo sí tengo un compromiso con Colombia de propiciar esa buena relación que debe haber en las instituciones para que la institucionalidad colombiana recobre el rumbo que ha venido perdiendo en las últimas décadas. Es el nuevo procurador de Colombia, Gregorio El Hash, un poquito de Fusagasugá en su sangre, un poquito del Cauca, pero especialmente mucho de la Guajira. Doctor El Hash. Guajira, provinciano, vallenatero. Allá lo quiero invitar en diciembre para que me acompañen al festival de compositores de música vallenata, que es la característica de San Juan del Cesar. Allí han nacido los más grandes insignes compositores de letra y de música vallenata. En Villanueva es la interpretación del acordeón y en Valledupar es el integral de todo lo que compone el vallenato, sin mérito de las otras manifestaciones culturales, folclóricas y musicales tan diversas y tan bellas que hay en Colombia, en la parte andina, en el Pacífico, en la parte de los llanos. Todos colombianos somos diversos, pero somos uno solo al final. Vale, es un procurador con énfasis en el vallenato. Procurador El Hash, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo una gran gestión y un feliz día, señor procurador. Bueno, Néstor, allí estaré listo para cuando ustedes requieran, y tienen aquí un amigo y un funcionario con idea de acertar en lo que haga. Se lo agradezco.